Tremenda acogida que está teniendo Call of Duty Cold War. Muchas gracias a todos. Antes de empezar el vídeo, antes de empezar a darle caña con Brawl Stars, gracias de todo corazón por la acogida que están teniendo los vídeos de Call of Duty Cold War. La verdad es que es una auténtica locura, una auténtica pasada. Y muchísimas gracias, la verdad. Pero bueno, vamos con lo que nos interesa en este vídeo. ¿Cómo podemos mejorar en Brawl Stars de lo más actualizado que he podido encontrar en el año 2020? No es en el año 2018, no es en el año 2019, no, en el año 2020 y en el 2021, porque seguramente muchos de estos consejos servirán para más adelante. Es muy importante que tengáis en cuenta de que en Brawl Stars lo más importante que tenemos que tener en cuenta es primero el Brawl que nosotros utilizamos y sobre todo la puntería y cómo utilizarlo. Por eso es muy importante que tengáis muy en cuenta esto que os vengo a contar en este vídeo, porque es muy importante, como os digo, de que tengáis un poco de paciencia y un poco de cabeza a la hora de lanzar vuestra estrategia para poder mejorar en Brawl Stars mucho más rápido. Así que no me quiero enrollar, quiero seguir dándole caña, quiero ayudaros a que podáis ganar la mayoría de las partidas en Brawl Stars. No os me quiero enrollar más, vamos a meterle caña con la que a vosotros os interesa. Por eso habéis entrado a este vídeo y por eso os va a gustar. Así que no te pierdas el final, porque al final obviamente se deja lo mejor para el final. Y tengo una estrategia muy importante que contarte, pero solo lo sabrán la gente que se quede hasta el final. Así que ya sabes lo que hacer. ¡Empezamos! Bueno, ya estamos aquí en Brawl Stars. Como sabéis, siempre os dejo por el fondo unas partidas de Brawl Stars, 3 partidas, 3 victorias, absolutamente increíble, sin ninguna derrota. Hemos jugado bastante bien las 3 partidas, sobre todo a la última, que me venía a matar uno y le he hecho como la 13-14, me quería matar y utilizando los muros he intentado y he ganado ese 1 contra 1. Una cosa muy importante, como os digo y os comento, primero tenéis que tener en cuenta cuál es vuestro Brawler favorito, y si no es vuestro Brawler favorito, cuál es el Brawler con el que os sentís más a gusto. Tenéis que tener en cuenta de que si vosotros tenéis una estrategia más ofensiva, tenéis que tener un Brawler acorde con esa estrategia, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, es más de ataque cuerpo a cuerpo, otros que tienes que disparar desde lejos. Entonces tenéis que ver un poco el Brawler que a vosotros os va mejor para decir, oye, pues tengo que lanzar mi estrategia tirando un poco para atrás y lanzando ataques desde la distancia, o con el Brawler que yo tengo, como por ejemplo un buen Brawler de cuerpo a cuerpo sería el Primo, para lanzar ese tipo de estrategias y decir, oye, tengo un Brawler bastante potente, vamos a meterle caña y lanzar cuerpo a cuerpo para hacer mucho más daño. Pero no, es que no te has suscrito todavía, macho. ¿Qué haces? ¿A qué estás esperando? Si es que es totalmente gratis, solamente tienes que dar clic al botón, activar la campanita y se acabó, porque así estarás atento a los nuevos vídeos que suba al canal, hombre. Eso por un lado, es muy importante el hecho de tener claro cuál es el Brawler que vamos a utilizar y sobre todo, cuál es la estrategia que nosotros vamos a ejecutar en base a ese Brawler. Eso de primeras. Después tenemos que tener en cuenta que hay diferentes modos de juego y que la estrategia varía en función de los modos de juego. Por ejemplo, imagínate que estamos jugando a atrapagemas, por decirte algo, como en esta partida, ¿de acuerdo? Yo si por ejemplo utilizo a Colt, como hago ahora, tengo que ver siempre de intentar atacar desde lejos, y cuando vea que los he matado a todos o que mis compañeros los han matado y están al otro lado de la pista, al otro lado de la arena, entonces sí que me puedo acercar un poco más a conseguir las gemas. Pero desde luego tenemos que siempre procurar atacar desde lejos en el caso de que utilicemos a Colt. Si fuese el Primo no sería tan importante. De todas formas, ayuda también el hecho de elegir un Brawler y saber cuál y cómo utilizar de una forma más óptima su movimiento especial. Por ejemplo, Colt, al atacar desde la distancia, su movimiento especial al hacerlo desde la distancia revienta bastante. Eso también es muy importante, porque no tienes que estar más cerca de los enemigos y es más difícil que te maten. Eso es así. También el Primo, en este caso, en ataques cuerpo a cuerpo, tiene algo más de vida, tiene algo más de, digamos, de puntos de vida, y es más difícil que le maten, pero te tienes que arriesgar a hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Si te gusta la saga de Call of Duty y has sido un fiel seguidor desde hace muchos años, te invito a que te veas esta lista de reproducción que te dejo por aquí arriba, en el que nos estamos pasando la campaña al completo. Y es que es una auténtica locura. Los demás vídeos que son un poco más fáciles para poder mejorar en Brawl Stars os lo dejo por aquí arriba en una lista de reproducción con todos los vídeos así condensados que he creído que son los más importantes para ayudaros. Pero aparte de eso, como os digo, tenéis que tener en cuenta el modo de juego que utilizáis. El atrapagemas, balón brawl, todas esas cosas, depende cuál, si es también la supervivencia, tenéis que adaptar primero vuestro Brawler, si tenéis que atacar desde lejos o desde cerca, y la estrategia que tenéis que aplicar también en el modo de juego, porque si es atrapagemas, si te quedas atrás, atrás de la pista, no vas a ganar porque tienes que conseguir gemas. Pero por ejemplo, si tienes que conseguir meter gol, como en el caso de balón brawl, tienes que darle caña y jugártela bastante, igual que en el supervivencia, porque sí que, a ver, por ejemplo en supervivencia, que te dejo por aquí arriba un vídeo muy importante de cómo conseguir ganar más partidas en ese modo de juego,
tienes que, por ejemplo, al principio quedarte un poco así escondido, tal, no me matan, no me ven, y quedar hasta el final, y después al final te la vas a tener que jugar sí o sí, dando la oportunidad al rival de que aumente sus puntos de vida. Pero bueno, es muy importante, sobre todo para poder mejorar, centrarte en un brawler, conocer sus movimientos, conocer cómo se mueve, cuál es su movimiento especial, cuál es la forma de hacer más daño al ejecutarlo, y de esa forma también podréis sacarle un poco más de ventaja al rival. Es muy importante que tengáis esto claro, porque muchas veces me he dado cuenta de que no sirve tener un brawler que ataque desde cuerpo a cuerpo y atacar a cuerpo siempre que vayan 3 contra 1, por decirte un ejemplo, ¿no? Sí que un ataque 1 contra 1 tienes las de ganar, porque si tú, por ejemplo, pones a competir el primo contra Colt, obviamente en un ataque cuerpo a cuerpo ganará el primo, pero sin un ataque a distancia ganará Colt. Así que tenéis que atribuir un poco estas cosillas, tener en cuenta sobre todo cuál es el brawler que a vosotros os va mejor, cuál es la estrategia que queréis ejecutar, y sobre todo ver cuál es el modo de juego que más se adapta a vuestro brawler, porque en función del brawler que tengáis os la vais a tener que jugar más o la vais a tener que jugar menos. En el caso de que tengáis los brawlers de ataque cuerpo a cuerpo, vais a tener que estar allí en el meollo y vais a recibir palos por todos lados, y que por esa misma razón tienen más puntos de vida, que es lo que nosotros queremos, ¿no? En este caso, que tuviese unos puntos de vida enormes y poder atacar desde la distancia, pero bueno, eso de momento no se puede. Pero también te quiero decir una cosa, que es también esta comunidad nos vamos trasladando también poco a poco a GameStreet, porque tenemos otro contenido diferente, trucos y consejos de Brawl Stars totalmente gratis. Así que si te quieres suscribir y ver estos vídeos, allá tú, son muy guays. Otra cosa muy importante, y es que siempre me centro en Clash Royale, lo hice, siempre me centro, pues en Clash Royale me decía, céntrate en un solo mazo, y en Brawl Stars si queremos mejorar tenemos que hacer 3/4 partes de lo mismo, centrarnos en un brawler y mejorarlo hasta el máximo, a tope, hasta que reviente y sea lo más fuerte que nos podemos echar en cara, porque de esa forma, al ir mejorando solamente la carta, bueno, el brawler en este caso, vamos a tener bastante más ventaja en cuanto a los rivales. O sea, eso tenéis que aprovechar, todas estas cosas las tenéis que aprovechar al máximo, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que no tienes... Lo que me he fijado yo es que en Brawl, cuando abres cajas, no tiene, digamos, ese tanto por ciento de probabilidad de que si estás utilizando un brawler te toquen puntos de fuerza para mejorar ese brawler. En Clash Royale sí que ha pasado algunas veces que si tienes un mazo, los cofres te salen las cartas que tú utilizas en el mazo, pero en Brawl parece que no, que en las cartas, que en las cajas, perdón, pues bueno, salen los brawlers que le da la gana, vaya. Entonces tendrá que ser algo más difícil. Por eso te digo que es súper importante que te centres en mejorar solamente un brawler, en conocerlo a profundidad, conocer sus puntos débiles, conocer sus puntos fuertes y cómo lanzar un ataque y una estrategia mucho más efectiva, porque eso es la base fundamental si queremos mejorar en Brawl Stars. Y el truco que siempre me guardo para el final, para la gente que dura todo el vídeo, que se traga todo el vídeo, todo este rollo que te tengo aquí preparado para enseñarte cómo mejorar, es muy importante que tengáis en cuenta esto. Si queremos también mejorar en Brawl Stars, tenemos que tener en cuenta que siempre jugamos en un equipo de 3 personas, es decir, que la victoria no solamente depende de ti, sino que también depende de tus 2 compañeros, mejor dicho. Si no es supervivencia, obviamente. Si juegas a supervivencia solo, allá tú, depende de ti exclusivamente, pero en los demás modos de juego, en Balón Brawl y en otros modos de juego, no. Es decir, tú juegas con más personas, con más gente. Entonces, esto pasa igual que cuando tú jugabas 2 contra 2 en Clash Royale. Tienes que adaptarte tú a los movimientos que haga tu compañero, porque es bastante complicado de que el compañero se adapte a ti, a no ser de que seáis amigos y lo tengáis hablado. Entonces, lo que tienes que hacer es ver cómo atacan tus amigos, ver qué brawlers tienen sobre todo, y en función de eso adaptar tu estrategia, porque te va a ayudar muchísimo a conseguir más victorias y a conseguir unos puntos bastante más buenos que si jugase solo, la verdad. No me quiero enrollar más, quiero dejar clara que estas son las estrategias que yo personalmente creo que son las mejores para mejorar en Brawl Stars. Te dejo por aquí un vídeo de Brawl Stars, también una lista de reproducción con los mejores vídeos que he podido hacer hasta la fecha, y también te dejo por aquí el mago para que te suscribas si todavía no lo has hecho, para estar atentos a los próximos vídeos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta pronto!